¿Qué más? Definición terminal de trabajo. Fórmula general de trabajo de frontera. Fórmula general de trabajo de límite móvil de frontera. Ustedes habrán revisado alguna de las guías que yo les envié y habrán percatado de esa información de la clase anterior. Se habrán percatado, habrán leído y indagado alguna información extra en lo que les envié en el libro incluso. Y habrán verificado sobre esa fórmula. Existen muchas formas de trabajo, pero la clase pasada tratamos con una fórmula específica, la fórmula del trabajo del límite móvil, que es la que está asociada con los motores de automóviles, con los motores diésel, motores de gasolina, máquinas de vapor de pistón, es decir, trabajo alternativo, trabajo de movimiento de pistón alternativo. Entonces se calcula como un trabajo por cambio de volumen. Calculamos aproximadamente a través de un proceso en cuasi equilibrio de ese tipo de fenómeno, de ese tipo de trabajo. Entonces, termodinámicamente lo calculamos de esa forma. Es la integral de la presión por el diferencial de volumen. Aquí lo único que tenemos que conseguir es cómo cambia la presión en el sistema a lo largo del proceso con el volumen, para poner esa función dentro ahí y hacer la integración. La clase anterior nosotros vimos los procesos notables. Por favor, aquí silencio. Causa un poquito de ruido por allá. Los procesos notables. ¿Cuáles son los procesos notables que vimos en la clase anterior? Procesos notables. De la clase 11. Sí, que es 26. 27. ¿Ok? Verificamos en los procesos notables y nos damos cuenta de que el trabajo termodinámico se da en el límite de un sistema. ¿Ok? Cuando el sistema levanta un peso, cuando hay la capacidad, o sea, el trabajo es la idea de cuando el sistema es una energía que gasta para levantar un peso. O hay un peso que está haciendo un trabajo sobre el sistema, lo está calentando, lo está moviendo al sistema, entonces eso es un trabajo. Cuando la energía está para levantar un peso, como en el caso de un pistón que se mueve y puede levantar un peso, allá hay un trabajo porque el límite se está moviendo y hay un trabajo. Entonces nosotros tenemos que, para ver si hay un trabajo termodinámico, focalizarnos en la frontera, a ver qué movimiento hay. Puede ser un eje, un límite que se mueve, como un globo que se infla, una bolsa que se está inflando, un pistón que está moviendo, un sistema cerrado. Tenemos que focalizarnos en lo que ocurre en los límites del sistema. Por eso es que es importante que ustedes dibujen el límite del sistema, dibujen el sistema que se trate. Si es un sistema cerrado o un sistema abierto. ¿Ok? Entonces es bueno anotar esto. Si hay trabajo, se debe focalizarse. En la frontera del sistema, en la frontera del sistema. Entonces, el trabajo implica movimiento en el límite. ¿Ok? Y uno de los tres movimientos se puede dar dependiendo del proceso que tengamos en el sistema. Vamos a revisar los procesos notables. Nosotros dijimos que trabajo implica movimiento. Trabajo implica movimiento. Movimiento diferente del fluido de trabajo. Vamos a revisar los procesos notables. Los procesos notables son aquellos a lo largo del cual puede haber el movimiento del sistema, el límite, presión constante, volumen constante. Dijimos que el trabajo de frontera, o el trabajo de frontera 1 se notaba así, era la integral de P por dB, de B1 a B2. Esa es la forma de trabajo. La forma en que puede haber movimiento del límite del sistema. Y de ahí derivamos tres tipos de procesos, lo que llaman procesos notables. Presión constante. El límite se puede mover si se mantiene la presión constante dentro del sistema. Focalizarse. Se debe focalizarse en la frontera del sistema.
Movimiento, 2 puntos, revisemos los procesos notados. Fíjense que el límite puede moverse de acuerdo a sus procesos. Primero, presión constante. El otro proceso, porque vimos presión constante después, ¿cuál fue el otro proceso? Presión constante. ¿Perdón? Volumen constante, ¿verdad? Volumen constante. Hay trabajo cuando hay volumen constante. Hay un trabajo de frontera. Puede haber cualquier otra forma de trabajo, pero hay trabajo de frontera a volumen constante. El límite se mueve si el volumen es constante. Cambia el volumen si el volumen es constante. Entonces no hay trabajo. Decimos que el trabajo es cero, pero hay trabajo cuando hay presión constante, sí, porque el límite se mueve, la presión constante. ¿Qué otra forma de trabajo de ejemplo? Temperatura constante. Temperatura constante de gas ideal, ¿no? Sí. Cuando es un gas ideal, la temperatura permanece constante, el proceso es así. ¿Qué otro fenómeno de proceso? Dijimos que había trabajo. El politrópico. Politrópico. ¿Cómo es la fórmula del politrópico? ¿Qué caso? La presión, ¿cómo cambia ahí? Sería así, ¿no? ¿Cierto? Fenómeno politrópico. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, existen 3 maneras de calcular el trabajo. Yo les envié una guía sobre la forma de cálculo del trabajo. Esa guía ustedes la tienen por ahí. ¿Qué dice esa guía? Formas de calcular el trabajo. Formas de calcular el trabajo. La primera es usando la fórmula ya deducida. Cuando usamos la fórmula ya deducida es porque sabemos que es a presión constante, tenemos la fórmula ya deducida. Temperatura constante, gas ideal, tenemos la fórmula ya deducida. Politrópico, ya tenemos la fórmula deducida. Usando la fórmula ya deducida. Ya deducida. La otra forma de calcular el trabajo es, supongamos que a mí no me dicen el tipo de proceso, pero me dan una serie de puntos por los cuales pasa el proceso, pasa el sistema, una serie de estados por los cuales pasa el sistema. Presión, volumen, valores puntuales de presión, volumen a lo largo del sistema. Yo puedo agarrar esos valores de presión, volumen a lo largo del sistema, desde el estado inicial hasta el estado final, y lo puedo graficar en un diagrama B, experimentalmente, ¿no? Y puedo unir luego esos puntos, uno los puntos de manera aproximada y me da una gráfica. Entonces, esa gráfica me daría el área debajo de esa gráfica, el área debajo de la gráfica, en una gráfica PB, me daría el trabajo, simple y llanamente el área. De todos esos puntos calculo el área, me daría el trabajo. Entonces gráficamente, en forma gráfica, esa es una segunda manera. Y supongamos que no tengo puntos ni conozco el proceso, pero conozco una expresión, una función de P versus B a lo largo del proceso. Una función logarítmica, una función exponencial de cómo cambia la presión con el volumen, una función lineal de presión con el volumen, una ecuación lineal, una línea recta. Y yo puedo graficar la presión en función del volumen en el diagrama PV. O sea, si yo tengo una función matemática, analítica de P versus B, yo también puedo determinar. Eso es deduciendo la fórmula. Hay que deducir la fórmula
de P versus B. Puede ser lineal, puede ser una expresión exponencial, logarítmica. Yo la deduzco. Fíjense que si yo conozco qué es presión constante, ya la fórmula se deduce. Si conozco que es politrópico o isotérmico gas ideal, ya la fórmula está deducida. Es decir, son procesos sencillos, ¿me entiendes? Pero si no me dicen nada, yo tengo que deducir la fórmula. Si es otro tipo de proceso que no es de esos tres, ni es a volumen constante, y entonces, ¿cómo hago yo? Si es un proceso cualquiera, donde nada es constante, tengo que deducir la fórmula. Entonces, sustituirle la integral y determinar el trabajo. ¿Ok? O hacerlo gráficamente, a través de los estados, puntico, y determinando el área, y calculo el trabajo. Entonces, deduciendo la fórmula es otra, deduciendo la fórmula, que es otra manera. Esas son las tres fórmulas. Entonces, esto es trabajo de frontera móvil, trabajo de límite móvil. Sin embargo, pueden haber otras formas de trabajo durante el proceso. ¿Cómo se calcularía el trabajo neto durante un proceso, tomando en cuenta todas las formas de trabajo que pueden haber en el límite, en un sistema? Todas las formas de trabajo. Recuerden que durante un proceso, en un estado inicial, uno final, puede haber un eje moviendo el sistema, revolviéndolo. Eso es una cantidad de trabajo porque eso calienta, eso es energía hacia el sistema, ¿no? Un trabajo negativo. Puede haber una resistencia eléctrica calentando el sistema, ese es un trabajo eléctrico. ¿Ok? Es otra forma de trabajo. En fin, puede haber cualquier otra forma de trabajo. Eléctrico, un resorte que esté comprimiendo el sistema, eso entra dentro del trabajo de frontera. Trabajo de resorte, ¿ok? Se puede deducir la fórmula de un trabajo de resorte. Entonces, cuando hay otra forma de trabajo, ¿cómo sería el trabajo neto? Porque cuando no la hay, solo hay trabajo de frontera, el trabajo neto sería simplemente el trabajo de frontera, por el cambio de volumen. Pero cuando hay otra forma, entonces el trabajo 1,2 neto sería la sumatoria del trabajo neto de otras formas, sumatoria del trabajo neto de otras formas, eléctrico, de eje, ¿okay? Principalmente eléctrico y eje, resistencia eléctrica, durante un proceso, más el trabajo de frontera que se manifieste durante el proceso. El trabajo de frontera, llaman el WB, este es el trabajo de frontera. La B minúscula ahí es frontera, significa frontera bundánica en inglés, frontera. O si ustedes quieren no colocarle la B, sino una voz. Significa trabajo de frontera. En los libros lo van a ver, por ejemplo, en el CEN, el W sub B, significa trabajo de frontera, únicamente, exclusivamente ese tipo de trabajo. O sea, W sub B es lo mismo que W1. Es lo mismo para nosotros. Entonces, cuando hagamos un ejercicio, yo tengo que estar pendiente a lo largo de cada proceso qué formas de trabajo ocurren, calcular. Pueden haber 2, 3 procesos, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3 procesos en un solo ejercicio. Entonces tengo que, el trabajo neto va a ser la sumatoria de todas las formas de trabajo, desde 1, 2, 2, 3, 3, 4, de otra forma, más la sumatoria de los trabajos de frontera, 1, 2, 2, 3, 3. Y así vamos a ir descartando proceso por proceso. ¿Ok? Esta formulita también se encuentra en la guía, en una de las guías que yo les envío, la guía de doble columna, la forma. Ustedes la pueden leer, la pueden revisar y pueden resolver unos problemitas con ella. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, bueno, vamos a copiar este enunciado, que es el trabajo que venimos a hacer hoy.